Continuamos con un ejercicio más del tema de introducción a la química orgánica, el ejercicio 10, y en este ejercicio vamos a hablar de reacciones ácido-base. Nos dice que justifiquemos el equilibrio ácido-base hacia dónde está desplazado y que dibujemos los productos de cada uno de los equilibrios, y además que utilicemos flechas curvas para indicar el movimiento de los electrones en cada una de las reacciones ácido-base. Vamos a empezar por el primer apartado, por el apartado A, en el que tenemos el ácido benzoico que va a reaccionar con hidróxido sódico, con NaOH, vamos a poner el sodio también, Na más OH menos. Los pares libres del OH actúan como base y arrancan un hidrógeno del ácido, generando agua. Este enlace oxígeno-hidrógeno pasa al oxígeno como par libre. El OH actúa como base y el ácido benzoico como ácido. De manera que al otro lado del equilibrio vamos a obtener las parejas ácido-base conjugadas. El ácido benzoico que actuó como ácido se va a convertir en su base conjugada. Va a formarnos el benzoato. Mientras que el OH que arranca el hidrógeno del ácido va a formar el agua, que es el ácido conjugado del OH. Aquí tenemos las parejas ácido-base conjugadas. El ácido benzoico actúa como ácido, podemos llamarlo ácido 1, y cuando pierde el hidrógeno se convierte en su base conjugada, la base de la especie 1. El OH- está actuando como base, por tanto base de la especie 2, y al coger el protón genera agua, que es el ácido conjugado, ácido de la especie 2. Bien, ¿cómo sabemos hacia dónde desplaza el equilibrio? Desplaza siempre hacia el ácido de mayor valor de pKa. Es decir, a ambos lados del equilibrio vamos a encontrarnos con el ácido 1 y el ácido 2. No tenemos más que escribir debajo el pKa de esos ácidos, del hidrógeno ácido que arrancamos. En el caso del ácido benzoico anda en torno a 4,2. No hace falta tampoco saberlo exactamente, mientras que el agua es un ácido El agua tiene hidrógeno de pKa 15. pKa 15. Los hidrógenos del agua son mucho menos ácidos. pKa en torno a 15. El equilibrio desplaza hacia el mayor valor de pKa, por tanto va a estar muy desplazado hacia la derecha. ¿A qué se debe esto? A que el OH es una base fuerte y a su vez el hidrógeno del ácido benzoico es un hidrógeno muy ácido y por tanto la base va a arrancar fácilmente ese hidrógeno desplazando el equilibrio hacia la derecha. También, si no sabemos los pKa, podemos ver hacia dónde está desplazado comparando las bases. Son más fáciles de comparar las bases que los ácidos. Por ejemplo, la base del ácido benzoico, que es el benzoato, es una base relativamente débil porque tiene resonancia. El oxígeno pasa su carga por resonancia, el oxígeno negativo, hacia el otro oxígeno de la molécula. La carga negativa se reparte entre los dos oxígenos. La resonancia es un factor que se opone a la basicidad y eso convierte a la base 1 en la base débil. Pues siempre el equilibrio desplaza hacia lo débil, hacia donde está el ácido y la base débil. El ácido se ve que es débil por el pKa. pKa alto es un ácido débil, pero la base se puede determinar la que es débil por unas reglas, por ejemplo, la carga. Las bases cargadas son bases más fuertes que las que no tienen carga. Por ejemplo, esta es una base cargada, eso le daría fortaleza. Después en la tabla periódica los átomos más básicos están hacia arriba en la tabla periódica y hacia la izquierda. El oxígeno, está posicionado hacia arriba, por tanto es bastante básico, aunque no mucho hacia la izquierda, pero el oxígeno es un átomo básico. Y la resonancia hace que la basicidad sea menor. La resonancia disminuye la basicidad. Entonces esta especie, aunque tiene carga, debido a la resonancia, su basicidad es mucho menor que la del ion hidróxido, que también tiene carga, pero no tiene resonancia. Por tanto, la resonancia es la que marca la diferencia, haciendo que esta sea la base débil. Del lado que está la base débil, está también el ácido débil. Todo lo débil está del mismo lado y hacia ahí desplaza el equilibrio. Bien, vamos a repetirlo con otro ejemplo para entenderlo un poco mejor.
vamos a discutir el apartado B, en el que tenemos el ácido propanoico y tenemos una trietilamina, la trietilamina. Bien, la trietilamina tiene aquí un par libre, por tanto va a actuar como base. El ácido benzoico posee un hidrógeno ácido, por tanto va a actuar como ácido. La base va a arrancar ese hidrógeno y pasamos los electrones hacia el oxígeno. Estos son los movimientos de flechas curvas que nos comenta el ejercicio. Bien, ahora tenemos unos productos en los que el ácido benzoico ha perdido su protón, el ácido propanoico. El propanoico ha perdido su protón y ha formado su base, el propanoato, el ion propanoato. Y la amina pues coge el protón y se convierte en una sal de amonio. Ahí tendríamos la sal de amonio. Bien, ahora vamos a ver quiénes son los ácidos y las bases de este equilibrio. El ácido propanoico pierde un protón, por tanto es el ácido. Vamos a llamarlo especie 1, ácido 1. Y se convierte en su base conjugada, el propanoato, que va a ser la base conjugada del ácido 1. La amina actúa como base, es la especie 2, base 2, y una vez que coge el protón se convierte en su ácido conjugado, el ácido 2. Vale, nos tenemos que fijar en los ácidos 1, ácido 1 y ácido 2. A ver quién es más débil. El que sea más débil, hacia ahí desplaza el equilibrio. Bien, el ácido carboxílico tiene un pKa en torno a 4,7, 4,8 por ahí. Y las aminas tienen un pKa pues en torno a 10-11. Las aminas, bueno, las sales de amonio. Las sales de amonio tienen un pKa en torno a 11. Por tanto, el ácido de mayor pKa, que es el más débil, es la amina. Este es el más débil y hacia ahí desplaza el equilibrio. Este equilibrio está desplazado a la derecha, que es hacia donde se encuentra el ácido más débil. ¿Cómo lo puedo razonar si no sé los pKa? Comparando las dos bases. Y bueno, y aquí no es fácil de comparar, no son fáciles de comparar las bases porque esta es una base cargada, pero que tiene resonancia y actúa con oxígeno. Esta es una base neutra, por lo que podríamos pensar que es más débil por ser neutra, pero el nitrógeno está mejor situado en la tabla periódica porque está más hacia la izquierda. Entonces es muy difícil el comparar esas bases. Lo cierto es que es un poco más fuerte como base la amina que el carboxilato. A pesar de que la primera impresión es la contraria, que va a ser el carboxilato al tener carga más básico que la amina, porque normalmente especies cargadas son más básicas que neutras. Pero esta especie, a pesar de tener carga, tiene una resonancia que la debilita mucho. Así que esta base es la más fuerte y esta es la débil. Siempre las bases, base y ácido débil, siempre están hacia el mismo lado del equilibrio y hacia ahí desplaza el equilibrio. No ha sido un ejemplo muy adecuado para poder comparar las bases, es mejor saber los pKa para determinar hacia dónde nos va. Vamos a plantear otro. Bueno, el apartado C es un equilibrio, es una reacción ácido-base muy particular en la que no podemos hacer consideraciones de pKa porque no tenemos un protón involucrado. Simplemente es una reacción en la que el ácido de Lewis se une, o bueno, es atacado por los pares libres del cloruro, formando esta sal, Cl+, Al, Cl3-. Este tipo de reacción ácido-base es muy interesante porque permite convertir en grupos salientes, por ejemplo el ion hidróxido, es una protonación, es como protonar con un ácido inorgánico y es una reacción un poco especial que no se rige por pKa y que está desplazada a la derecha. El ácido de Lewis tiende a unirse al átomo con pares libres desplazando a la derecha. Lo mismo tenemos en el apartado D, que es otra reacción del mismo tipo con el BF3, pues el par libre de la propanona captura el par libre del oxígeno de la propanona captura el BF3, dándonos este tipo de especie O más BF3 menos, oxígeno protonado que
va a robar mucha carga al carbono y por tanto aquí el carbono tiene una polaridad positiva muy importante, lo que lo convierte en un centro muy electrófilo que va a ser atacado por nucleófilos, por especies negativas. Cualquier especie con pares libres o carga negativa que exista en el medio va a atacar al carbono. Y en el apartado E tenemos un acetato sódico, tenemos el acetato que va a reaccionar con el metanol, en un equilibrio ácido-base que a través de los pares libres del acetato vamos a arrancar el hidrógeno del metanol y sacamos el metóxido. Así obtenemos los productos del equilibrio en el que el carboxilato se convierte en ácido acético, y el metanol en su base conjugada en el metóxido sódico. Bien, ahí tenemos las flechas curvas y ahora vamos a identificar las parejas ácido-base conjugadas. Aquí tenemos la base, captura protones, por tanto es la base, podríamos llamarla 1, y una vez protonada se convierte en su ácido conjugado, que vamos a llamar el ácido 2, y el metanol, que pierde su protón, está actuando como ácido, que está cediendo protón, está actuando como ácido, es el ácido 2, especie 2, aquí el ácido es 1, que es el ácido de la especie 1. Aquí ácido 2 y al perder el protón se convierte en su base conjugada, en la base 2. Vale, nos interesa saber qué ácido es más fuerte. Entonces miramos los pKa. El pKa del metanol es 15,5. El pKa del ácido acético es 4,7. Este es el ácido débil. El de más pKa. A más pKa, más débil el ácido. Y el equilibrio va hacia el ácido débil. Equilibrio hacia el ácido débil. Se desplaza a la izquierda ese equilibrio ácido-base. No sabemos los pKa. ¿Qué podemos hacer? Comparar las bases. ¿Qué dos bases tenemos? El acetato, que actúa con oxígeno cargado, pero que tiene el problema de la resonancia. Por tanto, tenemos un oxígeno cargado y además tiene resonancia. Eso lo convierte en una base relativamente débil. ¿Qué pasa con el metóxido? El metóxido es oxígeno cargado, pero sin resonancia. Por tanto, es mucho más fuerte. Esta es la base fuerte. Así que aquí tengo la base débil y el equilibrio desplaza hacia la base débil y hacia el ácido débil, hacia lo débil. Ya vimos aquí por los pKa que estaba a la izquierda el ácido débil y ahí también a la izquierda está la base débil. Muy bien, y por ejemplo en el apartado F tenemos un amiduro de litio que reacciona con isopropanol. El nitrógeno arranca el hidrógeno del isopropanol, el oxígeno queda en el medio cargado negativamente como alcohóxido. Obtenemos como resultado una amina, la disopropilamina. Este es el disopropilamiduro de litio, una amina muy famosa llamada LDA, es el LDA. Aquí la disopropilamina y tenemos el alcohóxido de litio. Vale, el LDA actúa como base arrancando el hidrógeno, por tanto es la base 1 que esta base 1 se convierte en el ácido conjugado de ella, que sería el ácido 1, que es la amina. Por otro lado tenemos el ácido, que es el isopropanol, es el ácido 2, que se convierte en el alcohóxido, en el isopropóxido, que va a ser la base conjugada del ácido 2. Ahora vamos a mirar qué ácido es más débil, si el 1 o el 2. Hacia ahí desplaza el equilibrio, es el de mayor pKa. Este hidrógeno que pKa tiene, pues nada menos que 40 sobre 40, es muy poco ácido. ¿Y qué pKa tiene el del etanol? Pues mucho más bajo, tiene un pKa isopropanol, 17, tiene sobre 17. Por tanto, el equilibrio va desplazado a la derecha de forma muy importante porque hay una gran diferencia de pKa entre reactivos y productos, desplaza completamente a la derecha. Aquí está el ácido débil. Imagina que no sabemos los pKa, entonces comparamos las bases. ¿Qué base es más fuerte? Tenemos un nitrógeno cargado negativamente y aquí un oxígeno cargado negativamente. El nitrógeno está más hacia la izquierda en la tabla periódica. Están los dos en el segundo periodo, pero el nitrógeno más hacia la izquierda. Hacia la izquierda hay más basicidad. Por tanto, el nitrógeno es más básico que el oxígeno. Esta es la base fuerte. Esta es la fuerte, por tanto la débil está de este lado, esta es la débil, hacia ahí va el equilibrio, hacia la base débil, que de ese mismo lado está también el ácido débil, a la derecha, equilibrio a la derecha. Bien, el apartado G, tenemos el 1-propanol, que reacciona con ácido sulfúrico, con H2SO4, vamos a dibujar la estructura.
¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el alcohol va a capturar el protón del ácido, porque el ácido es muy ácido, y le va a ceder un protón al alcohol formando este ion oxonio, y va a quedar en el medio el hidrógeno sulfato. Nos va a quedar hidrógeno sulfato en el medio, la base conjugada del ácido sulfúrico. Lógicamente aquí tenemos la base porque está capturando un protón, es la base de la especie, por ejemplo, 1. Esta especie que cede el protón es el ácido de la especie 2. Aquí tenemos el ácido conjugado de la especie 1, el alcohol que se ha protonado, y aquí tenemos la base conjugada de la especie 2, el hidrógeno sulfato, ¿no? La base del ácido sulfúrico. Bien, ¿hacia dónde desplaza este equilibrio? Hacia dónde está el ácido más débil, el ácido de mayor pKa. Este ácido que pKa tiene, el sulfúrico, es enormemente ácido, tiene un pKa negativo. No es difícil de medir, algunos libros le dan -6, por ahí, en torno a -6. Y este es el otro ácido, el ion oxonio, tiene un pKa en torno a 2 o por ahí, más o menos, en torno a -2, perdón. Tiene un pKa en torno a -2. ¿Quién es el pKa más alto? Pues -2, lógicamente. -2 es mucho mayor que -6, así que este es el ácido débil. Es el ácido débil, el oxonio. Ácido débil, y hacia ahí desplaza el equilibrio. El sulfúrico es un ácido muy fuerte y tiende a protonar el alcohol desplazando el equilibrio hacia la derecha. El pKa más grande, más alto, es -2. También lo podemos intentar razonarlo desde el punto de vista de la base 1 y base 2. Bien, y de nuevo aquí es difícil de razonar, nos engañaría, porque en el hidrógeno sulfato vemos un oxígeno cargado y en el alcohol vemos un oxígeno neutro. Podemos pensar que el oxígeno cargado del hidrógeno sulfato lo convierte en una base más fuerte frente al oxígeno neutro, porque el primer factor de la basicidad es la carga, especie cargada más básica que neutra. Sin embargo, esto engaña porque este oxígeno tiene una tremenda resonancia hacia los otros dos oxígenos. Puede deslocalizar la carga hacia los otros dos. Por lo tanto, hay tres estructuras que van pasando la carga desde unos oxígenos hacia otros, lo cual le da una enorme estabilidad al hidrógeno sulfato y es, como sabemos, una base debilísima debido a esas tres estructuras resonantes que localizan carga sobre los oxígenos. Es una base terriblemente débil. Este oxígeno es neutro, el de la base 1, pero no tiene resonancia. Es neutro, pero carece de resonancia. Tiene los pares localizados sobre el oxígeno y lo convierte en una base mucho más fuerte, que el hidrógeno sulfato, que es muchísimo más débil. La base 2 es la base débil y hacia ahí desplaza el equilibrio, como razonamos por el pKa de los ácidos conjugados. Y en el apartado H tenemos el hidróxido sódico, el NaOH, que reacciona con el sulfuro de hidrógeno, y la sosa lógicamente actuaría como base, arrancando un hidrógeno del hidrógeno sulfuro para formar agua, y el sulfuro de hidrógeno se convertiría en hidrógeno sulfuro, en el Na+. Bien, la sosa actúa como base, es la base 1, por ejemplo, especie 1. Bueno, se convierte en agua, que va a ser su ácido conjugado, ácido 1. El sulfuro de hidrógeno actúa como ácido porque está cediéndole un protón a la sosa. Es el ácido de la especie 2. Y aquí tenemos la base de la especie 2. ¿Hacia dónde desplaza el equilibrio? Bueno, pues vamos a comparar los pKa del ácido 2 y del ácido 1. El sulfuro de hidrógeno tiene en torno a 10 de pKa o por ahí, me parece, sobre 10, frente al agua, que tiene 15,7 el agua. Por tanto, 15,7 es mayor que 10. Este ácido, el agua, es un ácido más débil y el equilibrio se va a la derecha. Tenemos el equilibrio desplazado a la derecha, hacia el ácido 1, que es el ácido débil. También lo podemos razonar por las bases. ¿Qué base sería la más débil? O bueno, la más fuerte. Pues tengo oxígeno con carga y aquí azufre con carga. No hay resonancia. Entonces comparamos la posición en la tabla periódica. Si comparamos la posición del oxígeno y el azufre en la tabla periódica, el azufre está más abajo, por tanto es menos básico. La basicidad crece hacia arriba y a la izquierda. Así que el oxígeno es más básico. La base 1, la sosa,
es una base más fuerte que la base 2, que es el sulfuro de hidrógeno. Es una base más débil al estar el azufre más arriba. El equilibrio va hacia la base débil, por tanto a la derecha. Bien, pues vamos a dejar aquí este interesante ejercicio sobre la acidez y basicidad que tanto nos interesa en orgánica, porque muchas reacciones empiezan con etapas de protonación y interesa saber hacia dónde desplazan esos equilibrios. Resumiendo, la basicidad, ¿de qué factores depende? La basicidad depende de un factor que es la carga, es un factor quizá el más importante. Especie cargada más básica que neutra. El ion hidróxido es más básico que el agua. Comparamos átomos del mismo tipo, oxígeno y oxígeno en ambas especies. Oxígeno cargado más básico que neutro. El HS- es más básico que el H2S. O el ion amiduro es mucho más básico que el amoníaco por la carga. Después tenemos el segundo factor en importancia no. El segundo factor es la posición en la tabla periódica. La basicidad aumenta arriba y a la izquierda. De manera que, por ejemplo, una especie como el amoníaco es más básico que el agua porque el nitrógeno está más hacia la izquierda que el oxígeno. O una especie como el agua sería más básica que el H2S porque el azufre está más abajo que el oxígeno. Y después el último factor es la resonancia, que es un factor malo. La resonancia disminuye la basicidad. Una especie que tenga resonancia es menos básica. La resonancia reduce la basicidad. Por ejemplo, si comparamos el ion hidróxido, el OH-, con el ion acetato, el OH- es mucho más básico que el acetato porque el acetato tiene deslocalización de la carga de un oxígeno hacia el otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ion acida y el amiduro. El acida con resonancia pues es mucho menos básico que el amiduro, que no tiene resonancia. La resonancia es un factor que se opone a la basicidad. La carga y resonancia son factores muy importantes y bueno, la posición en la tabla periódica pues bueno, sería un factor quizá menos relevante, pero bueno, también cuando comparamos átomos diferentes es el factor normalmente que se tiene en cuenta si son bases con átomo distinto. El átomo que soporta los pares libres o incluso la carga a veces, ¿no? Aunque no tiene por qué una base tener carga, puede ser neutra y son los pares libres de un átomo los que actúan como base. Pues bueno, ese átomo que tiene los pares libres, si está comparando dos átomos diferentes, el que esté más arriba y a la izquierda pues nos da la especie más básica. Si los átomos son del mismo tipo, pues entonces miramos a ver si son cargados. Si uno es cargado y el otro no, pues el cargado más básico, o si hay resonancia, el que tenga resonancia pues menos básico. Esas son las ideas que vamos a utilizar para determinar qué base es más débil o más fuerte, y eso nos permite saber hacia dónde desplazan los equilibrios ácido-base en caso de no saber los pKa o tener que razonar de otra forma, no mediante pKa, que es muy habitual que nos lo pidan, ¿no? El razonar hacia dónde desplaza, tendríamos que hacerlo a través de las bases. Bueno, pues dejamos el ejercicio 10 y vamos con otro problema.